¿Qué andas haciendo, Michael? Mike, no son momentos ahorita de estarse equivocando, güey. Ya no se permiten los errores. Hay muchos ojos viéndonos. Muchos ojos sectarios. Bueno, Mike, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Ya es tarde. Ándale. Uy. Uy. Vamos. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás, güey? Muy bien, excelente el día de hoy. Muy contento, la verdad. ¿Sigues contento todavía? Yo no. Súper contento, güey, porque hoy se cumplen 2 años desde que iniciamos el proyecto de Emisiones Podcast. Ajá. Hoy me refiero al día que estamos grabando, porque obviamente el capítulo sale un poquito después. Ajá. Empezamos este proyecto hace ya 2 años, güey. Así es, güey. Se ha ido muy rápido el tiempo y lleno de muchas experiencias muy padres. Que yo creo que ahorita es como un renacer del proyecto con la gente nueva que está llegando al canal. Sí. Se me hace como muy padre como que cumplir exactamente los 2 años y que ya vengan como estas nuevas cosas, nuevos temas, incluso retomar temas que ya teníamos. Exactamente, es lo que te iba a decir, güey. De hecho, porque el tema de hoy es muy importante porque teníamos también rato cocinándolo 2-3, güey. Y creo que no es mejor momento ahorita que sacarlo, güey, porque igual Sí. y ya con la información que vayamos a decir en este capítulo, igual ya armamos una sectita, ¿no? Sería bueno una sectita. Sí, que de hecho aprovechando esto que dices, los queremos invitar a que se unan al culto de Emisiones Podcast a través de nuestro grupo de Facebook, que ahorita ya está activo. Vamos a ponerlo aquí abajo igual en la descripción para que sea clic rápido y le den unir. Igual está en Instagram, en nuestro link, ahí en Linktree. Pues siempre está ahí disponible. Únete al culto, le das clic y te metes al grupo de Facebook. Ahí vamos a estar compartiendo historias entre todos. Vamos a poder platicar más cercanamente con ustedes. Así que únanse por allá y síganos. Y pues aprovechando también, pues suscríbanse a este canal de YouTube. De una vez, que Suscríbanse tenemos metas que cumplir, güey. En Spotify también pueden suscribirse por allá. Y estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, en Facebook, Instagram, Twitch, TikTok y en todas partes. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y pues sin nada más que decir, más que agradecer a la gente. Minor, ¿qué traes por ahí de información, güey? Yo creo que hablar de las sectas, y principalmente hablando de las sectas latinoamericanas, Sí. principalmente de México. Sé que ya habíamos hablado del tema, pero creo que es importante mencionar para la gente que va llegando que uno de los principales como cultos que se han formado en los últimos años y se han popularizado a nivel internacional es la luz del mundo. La luz del mundo, güey. La luz del Pero mundo. fíjate, me gustaría empezar, güey, definiendo qué es una secta. Eso estaría muy bien. O sea, sí, porque creo que también, por ejemplo, hoy en la tarde le dije a una amiga, güey, vamos a grabar de sectas. Y me dijo, ¿sectas satánicas? sí. Y También yo, hay mucha confusión. Pues es que sí, hay unas que son satánicas, otras que no, güey. Entonces, creo que podríamos empezar con eso, güey. Ajá, sí, me parece muy bien. Y fíjate que, bueno, el título del capítulo es sectas latinoamericanas, ¿no? Sí. Pero también hay que meter aquí otro concepto que son los cultos, pues, Sí, ¿no? sí. Que también trae ahí unas informaciones de cultos porque igual van un poquito de la mano, güey. Sí. Pero fíjate que las sectas, güey, no son malas per se, Ujú. ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir, güey. Las sectas vienen como de una definición que significa escuela del pensamiento, güey. Ajá. Que es un término subjetivo, güey, que puede aplicarse a una fe religiosa, Ok. ¿entiendes? O a una denominación, pues, ¿no? Sí. Todas las religiones, güey, o bueno, la mayoría de las religiones, güey, tienen, como estas subdivisiones que se les denomina sectas, pues. Digamos que en el Islam, güey, tienen las sunitas y las chiitas. En el judaísmo tienen los ortodoxos y los caraítas. En el hinduismo tienen el shivaísmo y el shaktismo. Y en el cristianismo tienen los bautistas y los luteranos, güey. Ok. Por lo general siempre se les adjudica al término de secta, güey, como Ok. herejías destructoras y la chingada. Sí. Pero pues todo esto ya sabemos de dónde viene, ¿no? La polémica mediática. De una polémica mediática, incluso de un pasado
inquisidor también, un poquito, güey, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Pero no es nada más que como una corriente de pensamiento que engloba una religión gigantesca, pues, ¿no? Sí, que de hecho pues, si quieren conocer un poco más del contexto anterior, tenemos un capítulo hablando de la Santa Inquisición. Ándale, Es un ándale. capítulo como shadowbaneado por acá, pero sí pueden ir a checarlo, se llama literalmente así, la Santa Inquisición. Ajá. Ahí lo pueden encontrar en nuestro canal. Ahorita no me acuerdo del número, pero pues ahí lo podemos buscar. Ay, que lo busquen, güey, son un chingo de capítulos. Pero sí, realmente lo que mencionabas ahorita, la luz del mundo, güey, pertenece a una secta que viene, pues, del cristianismo, ¿no? Del Sí, es un catolicismo. derivado del cristianismo. Simón, o sea, viene de ahí. De hecho, al igual que la mayoría de las sectas latinoamericanas deriva del Ándale, cristianismo. que eso es muy interesante, porque fíjate, volviendo a lo que me dijo mi amiga, me relacionó inmediatamente la secta con satanismo, siendo que realmente, güey, o sea, las sectas que se conocen actualmente, que predominan en Latinoamérica, derivan precisamente, pues, del catolicismo, güey, el cristianismo, etcétera. De hecho, güey, los testigos de Jehová Sí, son una secta, güey. sí, se le Son considera. una secta. Sí. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es un culto, güey? Pues ya lo que sería un culto, güey, es como la contraposición, güey, de la secta, pues. Y esta sí tiene connotaciones negativas. Ajá. ¿Por qué? Porque existen muchos criterios que especifican, güey, que la utilización de un culto, güey, es para más o menos controlar a las masas, ¿no? Ok. Hay varios autores que describen los componentes que emplea un culto destructivo Sí. para el control de las masas, güey, que es el control de la conducta, o el control de la información, el control del pensamiento. Y ya entrando un poquito en estas definiciones, Minor, güey, podemos ver similitudes entre sectas y cultos. He ahí por como la confusión, pues. Porque así como en los cultos, güey, existen el control de la información, Sí. ahorita vamos a hablar de varias sectas que controlan la información. Sí, Y por claro. ejemplo, la luz del mundo, que ahorita vamos a abordar un poquito más de ella, a ver qué información traes. Es evidente que es un aislamiento de las personas. Es como un Cuba en pequeño, pues. Es como un cubo en pequeño de Guadalajara y la chingada, ¿no, güey? Ajá, sí. Pero sí, básicamente esa es como la definición, pues. Y fíjate que hay una perspectiva O sea, una cristiana. secta se puede convertir en un culto. Creo que más bien como que el culto, güey, es como una forma de manipulación. Y la secta es como más bien el grupo, ajá, como la organización. Porque dentro de las sectas existen, o sea, se pueden usar técnicas de culto, ¿entiendes? Es como extraño ahí, güey. Sí. Y hay una perspectiva cristiana, güey, de un culto, que es... un culto es cualquier grupo que sigue las enseñanzas que contradicen la doctrina cristiana ortodoxa y promueven la herejía, güey. O sea, fíjate, estos vatos no se vienen con cosas, güey. Pues hay cosillas, ¿no, güey? Pero que está muy interesante, güey. Sí, y yo creo que también, pues, estos grupos provienen mucho de como lo decíamos ahorita, de esta época inquisidora en la que, pues, realmente los grupos en los que, pues, que se creían en derivados del cristianismo, o sea, no propiamente como la iglesia católica como tal, pues obviamente se tuvieron que ocultar y tuvieron que hacer estos pequeños grupos, que de hecho fue un poco de lo que platicamos en ese capítulo, que pues que realmente no es que promovieran algo negativo, ¿no? Al contrario, de hecho eran prácticas pues que venían de cosas pues positivas hablando a nivel espiritual, hablando a nivel pues moral y todo, sí, ¿no? de Como hecho, que tienen sus éticas y todo eso. Es la parte del protestantismo, ¿cómo se dice? El protestantismo, esa madre, de Martín Lutero. Viene precisamente de eso, güey. O sea, Martín Lutero sale como a crear su propia interpretación de la religión cristiana, que en esos tiempos era pues todo lo que no es Dios es herejía, ¿no? Entonces este vato sale y protesta, güey, y crea su propia denominación que ya se hizo muy grande y todo, pero pues no deja de ser pues una escuela de pensamiento que pues, es una secta, pues, ¿no? Sí, al final de pero cuentas, sí, no es malo, sí, ¿no? Y No que hay que de hecho, asustarnos. bueno, algo que sí es importante recalcar es que pues que obviamente una secta se puede convertir en una religión, eso también hemos eso está platicado interesante, anteriormente. Y esto depende del número de adeptos que tiene pues esta secta, ¿no? En el caso de incluso la Luz del Mundo, pues ha llegado a un número tan grande de adeptos que pues ya se han convertido en una religión a nivel nacional. No sabía que ya se había convertido en religión, güey. Sí, de hecho, pues por eso mismo tienen fundadas bien establecidas sus iglesias.
y tienen este lugar allá en Guadalajara, que es la hermosa provincia, que es un lugar grandísimo, donde literalmente es una colonia, donde pues hay una iglesia, la gente vive, o sea, conviven ahí y tienen un comercio interno en ese lugar. Casi una moneda acá. Sí, casi. De hecho, Wow. ahí funciona mucho el intercambio entre ellos. ¿No creen en el dinero o algo así? Lo que pasa es que el dinero va a la iglesia. Gato. Es que ya, mira, foco rojo, güey. Sí, o sea, es que ya hay cositas. Ellos, pues obviamente, bueno. Ajá, aborda. Vamos a ¿qué es la luz del contextualizar mundo, un güey? poquito más. La Luz del Mundo se fundó en 1926 Ujú. por el abuelo de Eusebio, Joaquín García, que no es tan relevante hablar de él porque falleció a la nada. Realmente el que hizo la Luz del Mundo es Eusebio Joaquín García, quien falleció años después y como cualquiera de este tipo de sectas, pues le hereda a su hijo el actual líder, Nazón Joaquín García, que es el actual, pues, digamos, líder de la... ¿Se denomina papa? No es papa. De hecho, él se autodenomina como bueno, dice que es como un apóstol original de Jesucristo. Ah, Entonces, Ok. bueno, él se autodenomina así y la gente pues le tiene que dar su adoración como si fuera un Cristo literalmente. Sí, O sea, de hecho, parte de los rituales que tienen dentro de la iglesia es que cuando él llega es como lo máximo que te puede pasar y la gente llora y es como obligación llorar y arrodillarte y todo, ¿no? A la madre, güey. Es una, pues, tiene comportamientos, digámosle ahora, cultistas, porque inicialmente hay controversia porque pasó que por allá en los, no sé, 2006 por ahí, salió la información de que un hombre llamado Moisés Padilla, que fue ex miembro de La Luz del de Mundo. la Luz del Mundo, acusó al padre de Nazón, o sea, a Eusebio, Ujú. de haberlo abusado cuando era niño. Y aunado a eso, existe otros testimonios de 2 mujeres más que hicieron la denuncia, al igual que este hombre, y ninguna de las denuncias procedió. ¿Y por qué no pasa esto? Pues dicen, la ley dice, no, pues que ya pasó mucho tiempo, ya no procede. Ujú. Pero hay cosas como muy inconsistentes en el caso de la Luz del Mundo, que se sabe que el Partido de Acción Nacional, o sea, el PAN, Cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? esto- Y ya vienen épocas electorales. Hay registros de todo esto, o sea, de hecho hay muchos No es una teoría hay muchas conspirativa. noticias que se sabe esta información, Ah, ok. que el PAN Metiéndonos en problemas. colaboró con, o sea, les donó para servicios públicos, o sea, durante sus gobiernos ayudaron a que la Iglesia de la Luz del Mundo tuviera, pues digamos, los servicios públicos gratuitos y ciertos beneficios que no todos tienen, pues. Ok. Les facilitó muchas cosas y recursos. A cambio de eso, obviamente, existe pues el doble interés, pues que tienes 1 millón de adeptos en una religión que hacen absolutamente lo que tú quieras que hagan, ¿no? Entonces, si tú dices que ese partido es el bueno, pues todos tus adeptos van para Sí, allá. son Obviamente, pues son cuestiones políticas, ¿no? Sí, no, claro. no sin meternos mucho a eso, pero simplemente como poniéndolo sobre la mesa, que existen como cosas relacionadas con la política siendo una iglesia. Ya desde ahí como que está raro. Entonces, bueno, tienen esta hermosa provincia que es en Guadalajara, es una gran iglesia. Igual van a estar viendo imágenes aquí que... Impresionante, parece que estamos viendo Final Fantasy. Sí, es increíble la estructura, el diseño súper... O sea, no sé, parece como un castillo. O sea, es una Sí, locura. sí, Es una locura güey. total. Bueno, otros datos así como, digamos que curiosos de la Luz del Mundo es que, pues, ellos a la Biblia le llaman la letra muerta, y dicen que solo puede ser interpretada por el hombre. O sea, la mujer no tiene el poder para poder interpretar su Biblia. Es lo que te iba a preguntar, güey. O sea, ¿en qué creen estos vatos? Ajá. O sea, ¿qué tanto diferencia un güey de la Luz del Mundo a un cristiano, un Ok. católico?
hay ciertas cositas pues que sí marcan mucho la diferencia del católico, ¿no? Ujú. De hecho, ellos se llaman la iglesia verdadera a sí mismos. O sea, Claro. dicen que cualquier iglesia que no tenga los mismos principios que ellos son una absoluta mentira. Pues desde ahí ya es como totalmente diferente a lo que es el catolicismo tradicional. Ujú. Hay una historia que pues que es como pues obviamente popular entre la luz del mundo porque es como la leyenda o digamos la historia del Mesías, que en este caso es Nazón Joaquín García, Ujú. que se dice que él nació como un niño muerto y que Eusebio Padre, a través de su conexión con Dios y todo esto, logró resucitar a Nazón, porque él tenía que venir pues a salvar a la humanidad, ¿no? De todo. Entonces cuando resucita, pues resucita y todo, es como pues alguien como Cristo que pues vuelve de la muerte, ¿no? Ujú. Y además de eso, pues él se autoadjudica que es el apóstol pues de un apóstol original de Jesucristo. Existen como muchas cosas, hablando como de costumbres, Ujú. que por ejemplo, ellos cuando cumplen 14 años llegan a la iglesia y se tienen que presentar y decir que aceptan la religión y quieren formar parte de ello. Hay varios testimonios, de hecho, en YouTube, de hecho se los pueden encontrar si los buscan, testimonios de personas, ex miembros de la Luz del Mundo, Ujú. donde hay unas chicas que hablan del tema diciendo que ellas decidieron salirse. Lo hablan muy respetuosamente, la verdad, o sea, te sorprende porque, pues a pesar de que vivieron cosas densas, Ujú. pues sí respetan mucho como todo, ¿no? Y ellas mencionan que, pues, que llegan a este momento y que se ven forzadas a aceptarlo porque realmente sabían que si ellas se negaban a estar en la religión, lo que te pasa es el aislamiento. O sea, es decir, Sí. tus padres, tus hermanos, tus tíos, todas las personas con los que has vivido toda tu vida, porque esas niñas pues nacieron ahí y ahí se crearon, pues te van a desterrar de su familia. O sea, Sí, sí, vas sí. a dejar de convivir con esas personas que son tus seres amados. Pues entonces desde ahí ya empieza la manipulación. Y bueno, esta es una de esas cosas. Hay también algo curioso que pasa dentro de la iglesia, que los hombres y mujeres no pueden ir juntos, tienen que una hilera es de hombres y otra hilera es de mujeres. Hay como una división muy clara entre los hombres y mujeres. Ujú. Y es esta parte también que obviamente el diezmo es sumamente importante para la iglesia. Que ya no es diezmo, No, ya no, es todo. es literal el 10% de tus ganancias. O sea, pero obviamente si tú eres una persona con mucho dinero y que si donas mucho dinero, pues obviamente te van a asegurar ellos como un mejor nivel espiritual, ¿no? Como Está bien loco eso, güey. son como membresías, pues que compras Sí. tú. Al cielo, güey. Y bueno, básicamente, pues a grandes rasgos, eso es la Luz del Mundo. Tenemos un capítulo especial, o sea, donde hablamos Sí. como más a grandes rasgos de ello, pero creo que era importante mencionarlo porque es una de las, pues, de las sectas más poderosas de Sí, Latinoamérica. claro. O sea, la idea de este capítulo es hablar de México, Latinoamérica, etcétera. Y pero... para cerrar como el tema de la Luz del Mundo, pues ahorita Joaquín García, Nazón Joaquín García está detenido por supuesta posesión de pornografía infantil. Sí, claro. Y Para, ahorita está para en la cumplir cárcel el cliché, ¿no? y no, pues hasta la fecha no tiene una como fecha de salida próxima, ¿no? Sí. Tiene varios años ya sentenciado en la cárcel. Y hablamos en el capítulo ese que mencionas de que la gente aún le es devota a pesar de que Exacto. el vato está en la cárcel. Sí, de hecho lo defienden. Tú te puedes meter y yo cuando me metí mucho en este tema, me metí incluso, existe una estación de radio, La Luz del Mundo, que de hecho la transmiten en YouTube, tienen como un programa ahí en Ujú, internet. ujú. Y la gente pues sigue orando por él, o sea, vamos a orar por nuestro padre. Porque se haga justicia, Ajá, exacto. etcétera, ¿no? Sí, todo va con que todo fue una injusticia, con que Ujú, todo esto. ujú. Que fíjate que a diferencia de muchos casos de manipulación, como los ha habido en varias sectas, en este caso pues ha persistido, la verdad, el liderazgo de este hombre a pesar de que está en la cárcel. Yo creo que no sé si vaya a durar mucho, pero definitivamente la iglesia va a seguir, eso sí. Pues mira, ya hay muchas similitudes ahí con la cientología, ¿no? Que ese mismo capítulo que mencionas, ya hablamos también de la cientología.
cienciología y, bueno, en este caso no toca hablar de la cientología, pero pues hay muchas similitudes Sí. en ese caso. Yo te voy a contar una anécdota que viví relacionada a la luz del mundo, güey. Ok. Aquí en Hermosillo, de donde somos nosotros en Sonora, hay una iglesia de la luz del mundo. Igual y si podemos encontrar una foto, Mike, por ahí de la que está aquí en Hermosillo, la vamos a poner, Ajá, ¿no, güey? sí, sí podemos. Porque sí hay una gran diferencia entre una iglesia tradicional y una de la luz del mundo, güey. Sí. Sí, terminan siendo como más fantasiosas. Y son impactantes visualmente. Sí, o sea, son muy como... Sí, parecen como lo de- vieron ahorita, o sea, Sí, son- esa obviamente es la más grande y lo más fregón que Claro. tienen. Pero no se quedan muy atrás las otras. O sea, son No. como diseños muy... Ostentosos. Una arquitectura muy ostentosa. Pues bueno, yo no sabía en ese entonces que era la luz del mundo, pues. Pero yo trabajaba en una televisora, güey. Yo era camarógrafo y todo, ¿no? Y una vez nos tocó, güey, a mi compañero reportero y a mí cubrir una nota. Que era precisamente la nota cuando agarran a Nazón Joaquín Joaquín. García. Con ese material, vaya, pornográfico, y lo habían metido al bote. Lo acaban de meter al bote. Entonces, a nosotros nos tocó ir a grabar como las afueras de la iglesia, Sí. un poquito para mencionar pues el caso y todo, como cualquier otro tipo de caso. De nota. Sí, o sea, sin ningún afán de personificar o enemistar especialmente a este tipo de actos Claro. religiosos, ¿no? Y, güey, fue muy interesante desde el momento en que estacionamos un carro obviamente con las calcas del canal, güey, con todo esto, como desde la iglesia las ventanas se abrían y nos observaban, güey. O sea, había gente adentro de la iglesia que estaba como que estos vatos, ¿qué onda? Y yo me bajé y empecé a hacer tomas pues de la iglesia. Y obviamente queríamos entrar pues para ver y todo y no nos hicieron caso, no Pues qué pudieron inteligentes, porque mira que la nota no iba a estar muy padre. No, pero güey, pues es como pues a tu jefe lo agarraron con- Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como tuvimos que conformarnos con tomas de las afueras de la iglesia. Había como unas señoras, creo que me habías platicado. Salieron unas señoras con su velo, con su falda larga. Sí, que sí se visten característicamente. Se visten característicamente, pues como igual, alguien muy igual aquí conservador. podemos poner imágenes como de estas oraciones y estos ritos que tienen. Me pareció un extremo interesante y creo que desde ese momento comencé yo a investigar un poquito más. Te estoy hablando del 2018, güey, 2017. No existían misiones ni nada. Y sí fue interesante esto porque sí se veían como que A la nosotros defensiva, ¿no? estábamos atacándolas o queriéndolas arruinar. Sí. Siendo que pues nada más íbamos a grabar una O sea, que cualquier otra iglesia pues no se hubiera puesto como en esa Pues, posición. exacto, porque existe este libre pensamiento y este libre albedrío. Incluso pues como hemos visto obispos que pues han tenido pues conflictos pues criminales, ¿no? Ujú. No es como que la iglesia te va a prohibir hablar de ese tema, pues, o sea, porque Pues es que, saben ajá. perfectamente que pues son punto de aparte, pues, o sea, pero creo que hay un trasfondo que va más allá de solamente esa persona, ¿no? Que hay como muchas prácticas internas Ujú, ujú. en ese grupo de personas que ellos saben de alguna manera que no están tan bien o que no son legales, pues. Sí, pues no sé, güey. Saludos a la gente de la luz del mundo, güey. Esperamos que les vaya bien. Pero no es la única que ha existido, pues, fuerte en Latinoamérica. Sí. Justamente tú me recomendaste una película hace poquito, güey, donde sale la bellísima Emma Watson. Ajá, sí. En donde se aborda el tema de una colonia en Chile. Sí. De un alemán, Muy precisamente. recomendada la película. Colonia Dignidad se llama la colonia. ¿La película cómo se llama? No recuerdo. Colonia Dignidad. Sí. ¿O se llama así? Sí. Ah, bueno, pues Colonia Dignidad fue el nombre de la secta alemana que llevó al infierno a Chile, güey. Sí. Una colonia que tenía fuertes lazos con la política de ese tiempo. Igual, güey. imágenes aquí también vamos a estar Increíble ese caso, increíble. Yo no lo conocía, güey. Pero fue una secta que rigió Chile durante todo no sé si el régimen ¿cómo se llama? De Pinochet y todo Ajá. esto. Que yo no estoy muy informado acerca de la historia de Chile, pero sí sé que fue un peso muy grande Sí. en los 70s. Pero esta madre, güey, esta colonia duró 30 años. O sea, duró 3 décadas en el que nadie supo, no pudieron detenerlos.
en un predio de 350 kilómetros al sur de Santiago de Chile, güey. Hubo violaciones de menores, güey, esclavitud, güey, tortura, asesinatos de opositores, güey, secuestros, tráfico de armas, retención forzadas, de todo, güey. A la madre. Y hay algo que aborda la terrorismo, película. pues, un microterrorismo. Totalmente. Bueno, no microterrorismo, un Hay terrorismo. algo que aborda la película muy interesante, que yo, la verdad, nunca lo había visto en otro tipo de sectas, pues, ¿no? Ujú. Porque el caso de sectas de este tipo como de ranchos, haciendas, colonias, se ve, pues, la neta. Y la misma luz del mundo al final es una pequeña ciudadcita, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Con sus propias reglas. Pues, lo hemos Una visto comunidad, ¿no? Lo hemos visto con Johnstone, lo hemos visto con todo esto, pero yo no había visto el lazo tan fuerte que había entre una secta como estas y el gobierno, güey. O Ujú. sea, en la película se aborda cómo los opositores del gobierno de ese tiempo los sentenciaban a vivir en esa colonia como si fuese una cárcel, güey. Ajá. O sea, estaba bien cabrón. La secta fue dirigida por Paul Schaffer. Paul Schaffer. Paul Schaffer ¿Es era alemán? es un vato alemán, güey, Ok, que peleó en la Segunda Guerra Mundial. ok. O sea, el vato, vamos a poner aquí Una imagen de unas Paul Schaffer. imágenes de este men, ¿no? Sí. Fue médico en la Segunda Guerra Mundial, güey. Huyó de Alemania acusado de pederastía. O sea, ya traía el vato tela, pues. Sí. Y llegó a Chile a principios de los 60 con algunas de sus víctimas. El vato ya traía como su harem de Ok, personas, pues, ¿no? Ok. Y pues el vato... Oye, qué locura que pudo, o sea, Pues es que escapó, güey. Ya ves que cuando fue la Segunda Guerra Mundial y empezaron mucha todos... gente migró para Ajá, para dicen que Latinoamérica. Argentina fue una gran sede, pues incluso dicen que Hitler llegó a Argentina. Sí, pues. sí, es una historia que... Este, Bueno, una teoría, un una mito por teoría, ahí. ajá. Pero el vato decía que estaba convencido de que Dios le había encomendado una misión por la pureza y contra el comunismo, pues, ¿no? Sí. El vato antes de que lo encarcelaran de por vida, él nunca se justificó por nada, pues el vato nunca pidió perdón, nunca explicó nada. Sí. El vato en el juicio no paraba de sonreír y dice que el vato ya tuvo el cielo en la tierra, pues. El Ujú. vato ya decía que ya tenía todo pagado, que no le importaba su porvenir, pues. Y vaya, porque el vato, pues, como todo líder sectario, tenía este ego gigantesco Sí. y esta necesidad de poder y de mostrar poder. Y pues está bien cabrón este vato, güey, ¿no? O sea, casos increíbles como... Y al final a él lo atraparon o Sí, al final todo se desmonta. desmontó, como todas las pinches sectas, güey. Pues Sí. cae Pinochet y cae este vato, pues. Ajá. Porque estaban súper coludidos, pues. Y no se ha retomado como la iglesia. Sigue ahí. Pero, Pero no con la misma fuerza. pues ya no con la misma fuerza, pero se dice que... O sea, se dice que tienen más fuerza de lo que aparentan. Ujú. Pero pues ve tú a saber, güey. Ahora sí que estos vatos sí se manejan en una laguna legal bien interesante, güey. Porque ellos apelan mucho al libre culto, pues, Sí. al libre albedrío y todo esto. Pero, no, la película está impresionante. Hay ciertas escenas muy curadas, güey, que voy a mencionarte algunas, ¿no? Para que Ajá. la gente que nos está escuchando igual se enteren, pues, ¿no? Y es algo que pasa en muchas sectas, por eso también Sí. es importante como resaltarlo, pues, ¿no? Que estos vatos tenían visitas pues de funcionarios de gobierno con mucho poder Ajá. y se preparaban las personas que vivían ahí como para dar la mejor cara. O sea, como, Ok. como diciendo que todo estaba muy bien, como que todo estaba en orden, que no pasaba nada. Pero lo más cabrón que tenían en esta colonia es que los hombres y las mujeres estaban separados y no se podían ni ver, güey. Qué curioso eso de las sectas, ¿no? O sea, Ujú. bueno, como en el caso de la luz del mundo que también pues pasa algo Ujú, similar, ujú. que existe como esta división, ¿no? De que sí puede haber parejas, pero bajo los regímenes Del líder, güey. de líderes. Ajá, exactamente. Y cuando cuando existen pues este rollo de los harem y todo esto, Sí. obviamente el líder es el que se queda con las mujeres que él quiere y, Sí. y ya los demás hay que entre ellos, ¿no? O sea, es como, no sé, bueno. Sí, de hecho, o sea, la colonia Dignidad estaba condenada a desaparecer porque precisamente Schaffer prohibía los matrimonios, güey, obligaba a las mujeres a abortar y mató a niños recién nacidos, o sea, una barbaridad. Pues es que imagínate, el vato rigió 30 años en completa libertad. Me imagino que el vato estaba tan trastornado ya que... Sí, de poder, ¿no? Que ya no... Sí, o sea, emborrachado total así de poder. Igual, muchos testimonios hay en YouTube de personas que
que sobrevivieron o que sus papás estuvieron ahí. Sí. Y lo que se habla son cosas atroces, güey, la neta. Está bien cabrón. A mí el tema de las sectas me parece increíble porque ahorita que platicabas La Luz del Mundo, pues bueno, la duda que todos tenemos cuando escuchamos este tipo de casos es cómo llegas a radicalizarte tanto, pues. Sí, o sea, sí, cómo sí. llegas a ir a misa un domingo y de repente ya no poder ver a nadie más y aislarte del mundo. O sea, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo aceptas eso? ¿Cómo aceptas eso, güey? Y es que es ahí donde viene como este grado de vulnerabilidad que tienen las personas que están Ujú. dentro de las sectas, o que, como en muchos casos que ya se vuelven comunidades, Ujú. pues naces ahí y no tienes de otra. Por ejemplo, en esta de la Colonia Dignidad, a mí se me hacía bien cabrón el caso porque, digo, una cosa es que estés muy vulnerable y que te llegues a creer las mentiras del líder sectario y que estés ahí por voluntad, entre comillas, ¿no? Y otra cosa, güey, es que hayas sido un rebelde del gobierno actual y te hayan mandado a huevo a estas colonias, como si fuera un campo de concentración, güey, o una cárcel. Se me hace increíble, güey. Sí, sí. Obviamente estos vatos también tenían su propia economía, eran autosustentables, o sea, los vatos pues sembraban sus papas, sembraban su comida, sus vacas y todo esto. Pues era Sí. una colonia totalmente autosustentable, liderada por un pinche pederasta loco, ¿no? Pero Qué sí, locura. al final Y el vato sí- se muere de cáncer, creo, güey. Ay, no mames. En la película sale, güey. pero- Siempre se mueren de cosas bien absurdas. De hecho, bueno, hay una... Bueno, existía una secta Ajá. en Puerto Rico que se llamaba Creciendo en Gracia. Hola. Esta iglesia fue fundada por José Luis Jesús Miranda en el año de 1985. Y es un derivado como del Pentecostés. Ajá, del Pentecostés. Ujú. Y bueno, de ahí como que nacen estas ideas y de formar este tipo de, pues, de índole de creencias, ¿no? Ujú. Empieza a trastornarse todo este rollo cuando en el año del 95 se declara la encarnación del apóstol Pablo. Él ¿Cómo les mismo. gusta ser apóstoles, Sí. güey? Pero no, es que no termina ahí, o sea, empieza a tener más adeptos, empieza Ajá. a crecer todo esto. Y ahorita te vas a acordar cuál es esta iglesia por un dato muy curioso que existe. Que, bueno, en el año 2005, ya pasa como el tiempo, él mismo se autoproclama Jesucristo hombre. Y a su vez, el anticristo. ¿Qué? Entonces, para como reafirmar esta parte de que él es el anticristo, se tatúa el número 666. Junto con él, todos sus adeptos son invitados a tatuarse el número. Niños, hombres, mujeres, ancianos, ancianas. De hecho, podemos poner aquí unas imágenes porque esto fue una noticia internacional a nivel Latinoamérica, de que muchas personas empezaron a tatuar el 666. Wow. güey. Supuestamente esto los iba a llevar que en el 2012 iba a ser como una transformación en la que se iban a volver cuerpos radioactivos. Eso era lo que para él era como alcanzar el grado máximo de espiritualidad o de nivel divino, ¿no? Por así Ujú, decirlo. ujú. Obviamente, eso no pasó. Ok. Por lo que Papito Dios, como él mismo se hacía llamar, como quería que le dijeran. ¿Papito Dios? Sí, ¿Es en serio? sí. ¡Qué puertorriqueño, güey! Causó mucha decepción entre sus adeptos Ajá. y por ende muchos de ellos pues empezaron a salirse de esta religión que había creado del Creciendo en Gracia, Ajá. hasta que pues ya por los años, por la misma locura que te lleva a ser un líder sectario, Sí, güey. pues el alcoholismo, entre drogas, entre todo lo que pues una vida llena de pues de muchos excesos, Ujú. muere pues a una temprana edad por cirrosis hepática. Cirrosis. O sea, sí está muy cabrón el vato. Sí. Entonces, güey. Pero ahí no termina la historia de Creciendo en Gracia, Ajá. porque años después, fueron 5 años después del fallecimiento del hombre, su esposa, Lisette García,
funda la iglesia de Rey de Salem. Que esta iglesia, bueno, para empezar, ella se autoproclama Arcángel Miguel. O sea, ella dice que es la reencarnación del Arcángel Miguel. Ok. Y promueve a través de su iglesia, que van a estar viendo imágenes, con anuncios gigantescos donde ella dice que Cristo es mujer. Y esa es su publicidad. Con eso vende esta nueva religión que de hecho actualmente cuenta con millones de adeptos. ¿En serio? Sí. Y actualmente pues es vigente, ¿no? O sea, todavía existe. Pueden buscarla, pueden ver ahí mucha información acerca de, pues, de las creencias de esta iglesia. Pero en sí pues esto se traduce a que cuando cortas la cabeza de La hidra. la hidra, Salen dos más. salen dos más. Oye, pero que se me hace una propuesta muy interesante, güey. O sea, Ujú. pero fíjate que estoy aquí viendo las fotos y parecen, pues parece la doctora Polo, güey. Sí, sí, es como una como un rollo así de parece de ventas de inmobiliaria, que no sé. Se ve como muy formal, Ajá. a diferencia de estas figuras mesiánicas, No, güey. ajá, con- ella es como más de este rollo espiritual, ¿no? Más de como- Incluso muy cientológico este Ujú. rollo, o sea, Ujú. muy... Voy a estornudar, güey. como que esa imagen. Voy a estornudar, güey. Creo que en 2 años nunca me había pasado esto, güey, de que voy a estornudar. Es esta morra, güey. Esta morra. Ajá. Yo creo que hablar de ella te provocó eso, güey. ¡Ah, la madre, qué raro! Bueno, eso igual puede ir cortadito. Bueno, Oye, no conocía yo esta historia, güey. sí, la neta, yo tampoco la conocía, pero la parte del 666, yo me acuerdo mucho que salió en las noticias, güey. No Sí. me acuerdo, güey. Salió incluso en Televisa, ¿En serio? en noticias nacionales, personas que se estaban tatuando el 666, güey, porque supuestamente había un Mesías que estaba diciendo que era el anticristo, que era el Cristo hombre, que no sé qué. Sí me acuerdo de eso. Ujú. Sí me acuerdo de eso porque también no fue en el 2005, güey, eso. Cuando estaba todo el Ajá. rollo, güey, de esta... Sí, cuando estaba pues todo el boom de pues de creciendo en gracia, ¿no? Y pues afortunadamente pues ya no está este loco, pero está pues Su esposa. Está su esposa, ¿no? Que pues está promoviendo otro tipo de cosas que igual pues derivan de ciertas como creencias que ya existían en creciendo en gracia, pero ya no es tal cual. La iglesia esa queda muerta, pues como tal. Oye, te voy a mencionar ahora, güey, un par de sectas e iglesias de México específicamente. Ok, A ver si conoces alguna y pues hablar un poquito de estas, ¿no? ok. Obviamente, este es como, pues no un top, pero sí son como que las iglesias más famosas, sectas más famosas de México, ¿no? Por supuesto, la Luz del Mundo está en número 1, güey. Como Claro. dices, es ahora ya una religión, no tanto una secta, pues Sí, está muy cabrón. Y hablar de sectas en México no puedes, o en Latinoamérica no puedes dejar fuera la luz del mundo. No, ni a los testigos de Jehová, que también los mencionamos ahorita poquito. Ellos Sí. realmente no le hacen mucho daño a nadie. Te voy a decir algo, hay un seguidor que nos escucha desde hace muchos años, 2 años, que... te voy a platicar chismecito, güey, pero mira, este vato, saludos, tú sabes quién eres, anda con una chica que es testigo de Jehová. Ok. Entonces, yo recuerdo que cuando empezaron a andar, sí fue con mucho problema. Sí, porque no te permiten estar, siendo No. testigo de Jehová no te permiten estar con otra Yo persona. no sabía, güey, que los testigos de Jehová eran tan herméticos. O Ah, sea, sí, eran mucho, tan, pues como secta, güey. No, No, sí, sí, o sí. sea, te voy a platicar más o menos qué es lo que tuvo que hacer mi compa para pues, tener como el visto bueno. Primero, los papás de ella tuvieron que haber ido a platicar con los ancianos. Ah, sí, cierto. Sí, Eso ¿ya te lo- acordaste? No, es que ese sí lo he escuchado. O Yo, sea, para empezar, yo no sabía que había un consejo de ancianos. sí hay un consejo. O sea, De hecho, o sea, cuando, por ejemplo, estas chicas cuando van, las que te conté ahorita que se quisieron salir. sí. No, perdón, es que me lo estoy confundiendo con otro video que fue de una chica de que tiene un canal de YouTube que es ex testigo de Jehová Ok. y narra su experiencia de cómo se Uy, salió. Sí, buenísimo. Hay que recomendarlo. Sí. ¿Cómo se llama? No sé, pero aquí van a ver una imagen del canal de esta chica porque la verdad es buenísimo. Es buenísimo su contenido. Y aquí vamos a poner pues con todo y su nombre para que vayan a checarla. Ajá, Y ajá. pónganle que llegaron de Misiones Podcast. Sí, estaría increíble, güey. Pero
De hecho, precisamente... Bueno, ella habla de la experiencia de cómo se salió y Ajá. cómo están estos ancianos del consejo, Ajá. a los cuales tienes que acudir cada vez que tú tienes como estas dudas o estos problemas, o que... Hizo mucho hincapié en dudas, porque sí es cierto, cuando tú tienes alguna duda, esta chica mencionaba que, por ejemplo, cuando ella estaba en la escuela le enseñaban como la teoría de la evolución y todo esto, Sí, ella empezó a tener dudas claro. y acudía a estos ancianos sabios y la chingada para que les resolvieran sus dudas. Obviamente ella no recibía más que represalias, pues era como que esas cosas no existen. Sí, son Y puras como que hasta cosas... se enojaban con ella, son güey. de hecho, o sea, temas que ellos están más que nada para mediar que no te Ujú. quiera salir, pues. Ellos Totalmente, solamente totalmente. quieren, es lo que explica la chica. De Y hecho, ahorita del igual canal. vamos a hablar un poquito más acerca de algunos métodos que usan estas personas para retenerte. Y una Sí. de esas cosas, y ahorita lo mencionaste tú también, o sea, es como esta presión social, Sí. ¿no? De que es que si tú no lo haces, todos van a ver que no lo hiciste. Ujú. Y usan mucho esa psicología. Sí. Totalmente cruel, güey, se me hace muy cruel. Pero bueno, el caso es que ella tuvo que haber ido, sus papás tuvieron que haber pedido permiso. El chico, mi amigo, también tuvo que haber pedido permiso a sus papás y todo un proceso que digo yo, o sea, entiendo que estas generaciones ya no están pues tan educadas Sí. como antes, esto de bajarte del carro para ir por tu chica y todo. Igual son costumbres que se quedan un poquito atrás, pero yo creo que esto ya es un poquito pasar la línea, pues, ¿no? Sí, Porque totalmente. incluso se empieza a ponderar como los chaperones y todo esto. Que bueno, está bien tener un chaperón, pero ya no a los 20 años, ya no a los 25 años, pues que es la edad de mi amigo. Entonces, Que muy ya es como interesante. que ya debe haber como un tipo de, obviamente, de libertad en el sentido de que pues ya eres un adulto, ¿no? Sí, ajá, para poder tomar tus propias decisiones. El problema es que en ese tipo de creencias, tú siempre eres el hijo de alguien. Entonces, tu mamá siempre va a tener poder sobre ti. Es la familia, pues. La, familia, la tal. jerarquía de la familia es lo que Sí. importa, pues, ¿no? Y que tú decepciones a la familia, que tú seas la oveja negra dentro de... Está bien feo ese pedo, güey, Sí, porque de tu hecho- misma familia te rechaza, güey, si te pones en contra, pues, ¿no? Muchos de los testimonios que se pueden encontrar pues, en internet, tanto de como la luz del mundo, de los testigos de Jehová, Ujú. de diferentes, pues obviamente sectas que ya están establecidas más como iglesias, pues van a ver mucho de eso, mucho que tuvieron que dejar de hablar con sus madres, con sus padres, Sí, con güey. sus hermanos, que fueron rechazados totalmente por toda la comunidad que pues los había, pues que había pertenecido a su familia durante toda su vida, ¿no? Y que ahora pues lamentablemente se tuvieron que mudar a otras ciudades, tuvieron que hacer como cambios muy radicales, Ujú. incluso algunos recibiendo amenazas también. Sí, güey. Eso Sí. también pasa. E insultos, güey. Sí, sí, sí. O sea, Eso también pasa mucho. ¿qué digo? Mira, el caso de mi amigo no es un caso negativo, o sea, simplemente fue algo como me quedé, cabrón, o sea, no sé que todavía pasaban esas cosas. Ujú. Siendo que pues es una realidad para millones de personas, quizá. Sí, Pero hay bueno. tradiciones que nunca cambian, pues la verdad. Ujú. O sea, que nunca... La Iglesia Nueva Generación Internacional, güey, se trata de una secta fundada en Tabasco, güey. ¿La has Ujú. escuchado? Sí, sí, sí. Nueva ¿Neta? generación. Sí, sí lo había escuchado. Yo no había escuchado el cártel, güey, yo de Nueva Generación, pero no sabía que era una iglesia también, pues, Sí, ¿no? sí lo había escuchado, pero no me acuerdo muy bien cómo de qué va, pero sí, sí lo recuerdo. Aquí menciona un acontecimiento que pasó en 2009, Ujú. donde un grupo de feligreses rociaron aceite, sal y jugo de uva a 23 piezas arqueológicas ubicadas en el museo. La venta provocaba a cada uno de ellos daños irreversibles. O sea, destruyeron arte, pues, ¿no? Ujú. Lo interesante de esta iglesia de Nueva Generación, güey, es que algunos de los integrantes de esta iglesia, no voy a mencionar el nombre, es exgobernador de Tabasco. Ujú. Entonces, esa es otra cosa que hay muy como en común de todas las sectas, güey. Por lo general tienen integrantes que Ajá. tienen mucho poder, güey. Sí. O sea, tienen mucho poder, por eso siguen ahí vigentes. Yo no dudo que, por ejemplo, el gobernador de Jalisco Ujú. tenga nexos con, pues, con la luz del mundo. Ah, sí, claro, güey. Pues como, de hecho, incluso como lo escucharon en el capítulo pasado, los que vieron el capítulo de la brujería, Ujú. hablamos un poquito así, a grandes rasgos, que después vamos a tocar el tema como ya más a fondo de la Sí. política mexicana, Ujú. de temas más hablando como del lado oscuro de México y todo esto. Pero, bueno, hay mucho como en relación al lado cultista, Ajá. ocultista y hablando como de creencias y cosas como extrañas que hay en la política mexicana y que están directamente relacionados
pues obviamente lo que es narcotráfico, lo que es política y lo que son sectas están muy conectados, pues la neta. De hecho hay muchos casos, Sí, hay varios, incluso personas que han ido a la cárcel en Latinoamérica por tener nexos con este tipo de cosas. De hecho, una de las sectas que ha sido muy sonada últimamente, y te estoy hablando de a lo mejor el año pasado o antepasado, porque fue cuando se destapó todo este pedo, que es la secta de NXIVM, güey. La de NXIVM, que fue un pedote, porque el loco jefe de esta secta, güey, las marcaba a la gente, güey, con el logotipo de la secta. Como vaca. Como ganado. vacas, así atrás, a las mujeres, güey. Y era una red pues de básicamente trata de blancas, Claro. en donde muchas actrices y actores, incluso gente del medio televisivo y político estaban ahí, güey. O sea, incluso el hijo, creo que no recuerdo qué funcionario político o qué millonario mexicano estaba ahí involucrado en NXIVM, güey. Ujú. Y es impresionante porque tú ves videos y parece... No, o sea, no sé, me choquea mucho, güey, ver esos videos de la gente súper felices, güey, súper alegres, pero realmente están súper sumisos ya, pues. O sea, están totalmente despersonificados, pues. Sí, o sea, de hecho había un caso de una iglesia que se llamaba Defensores de Cristo. Ujú. No sé si sea el mismo, no creo, la verdad, pero... No, NXIVM NXIVM inicia en Estados Unidos, güey. Ok, ok. Y el dueño, bueno, el líder era Kit Raniere, que es el que agarraron, güey. Ok. Es el que agarraron y agarraron a una que otra también actriz de aquí de México. Ok. Que sí sí es un recuerdo pedote, que tenía, güey. o sea, que fue noticia en México ese pedo. Es lo que te digo, hace como 1 año o 2 años, no recuerdo muy bien, que Sí. fue noticia, porque Sí. fue cuando lo agarraron. Y el vato, obviamente, pues nada, igual que todos los líderes sectarios, un ego gigante. Que igual podemos hablar un poquito de eso también, Sí. pues los patrones de los líderes sectarios siempre son los mismos, güey. Por lo general vienen de familias disfuncionales, Sí, con hambre, pues tanto de dinero o poder o atención. sí. Y pues que terminan haciendo esta cosa, que son son muy carismáticos, muy manipuladores. Yo la neta incluso los puedo meter en el mismo concepto que un asesino serial, güey. Un sociópata. Un sociópata totalmente, el vato, vatos que carecen de empatía, güey, que les vale madre y nada más quieren tener el control, pues, ¿no? Sí. Y tienen como este delirio de persecución, güey. Son perfiles muy similares casi todos, pues. Sí, y que, pues sí, principalmente que tienen ese gancho, ¿no? Que Ándale, ese carisma. ese güey. carisma que es inevitable voltearlo a ver. Ajá. Esa persona, si tú conoces a esa persona, Sí, sí, sí. Yo, tienes un amigo, yo ya conozco uno y ya te dije. el si otro tienes un día. amigo, si tienes un amigo que encaja en todo ese perfil que acabamos de decir, esa persona carismática, esa persona que siempre tiene a todos rodeándolo en la borrachera, que siempre están ahí platicando con él y que él dirige toda la plática, que siempre está con las mujeres más bellas, vaya. O sea, es el vato que dice, yo las corto el 13 de febrero para no regalar nada el 14 y el 15. Ese vato. Ese vato, no le tengas confianza. Aguas. El Mike es el Mike ese vato, güey. Oye, Minor, hay un caso, güey, también, de aquí cerquita de Sonora, güey, igual habíamos dicho que íbamos a tener como un caso, una plática específica de esta mena, pero también fue muy sonada hace poquito, güey, de Silvia Meraz Moreno, güey, Ujú. la secta satánica de Nacosari. Ok, sí. Este es del estado de Sonora, güey, y Orgullosamente. vaya, no nomás sacamos tortillas de harina aquí. Sí, también sectas. Ella fue pues ya se le denominó hasta como asesina serial, güey. Ok. Pero fue como una líder sectaria mexicana condenada por el asesinato de 3 personas entre 2009 y 2010, güey, en Nacosari, Sonora, güey. Los asesinatos se dieron en medio de rituales a la Santa Muerte. Ok. Que fíjate qué interesante el concepto en cómo la tienen. La tienen como líder sectaria satánica, siendo que le rezaba Adora la la Santa Santa Muerte. Muerte. Que eso es algo que también tenemos que hablar, güey, porque la Santa Muerte también se considera una secta, pero muy lejos está el satanismo. Que de hecho lo platicamos también en el capítulo pasado de la Ajá. brujería en México. Que igual si quieren saber un poco más del tema, pues ahí también pueden ir. Ey. Pero sí, güey, o sea, esta morra tiene antecedentes muy interesantes, güey. Sí. Su familia vivía en una zona marginada. En Nacosari. Hacemos el check. Ajá, Nacosari de García. Es un municipio muy chiquito de Sí, aquí, es ¿no, un güey? pueblito.
Sí, esta morra fue mamá a los 16 años. Y, y luego tuvo otro esposo, güey. Ah, no, tuvo 3 hijos, güey, después del primero. O sea, Ajá. tuvo varios hijos. Y pues obviamente imagínate, en una condición muy precaria, güey, pues ella empezó a hacer trabajos, ¿no? De Sí. brujería y todo esto, pero pues todo se Veracruzari es llevó donde era Jesús de García, ajá, Jesús García, el ferrocarrilero. que decían que estaba borracho. Sí, Pero ese va a ser caso, leyendas sonorenses, sí, ¿no, güey? leyendas sonorenses. Imagínate, güey, tener 4 hijos a los 29 años y en una situación muy precaria en la Cosaria de García, en Sonora. La morra empezó a hacer como trabajos ritualísticos, pues, ¿no? De que, como lo platicamos el capítulo pasado, pues a lo mejor un amarre, una lectura Hacía de como cartas. trabajos oscuros, pues, ¿no? Exacto, pero como que la morra empezó a subir más de nivel. Y hay personas que la relacionan directamente con que sus trabajos se empezaron a ligar con el narco, güey. Ok. Entonces por eso ella empezó a subir también su nivel tanto de, pues, de odio, güey, y de atrevimiento a sus rituales, hasta el punto, güey, que pues ya sus rituales estaban sedientos de sangre y empezó a asesinar. Ok. Fue muy, muy O sea, interesante. ya los sacrificios iban más allá, pues, de animales o de este tipo de cosas que son más... Exacto, güey. es Su más primer común. víctima fue una señora, pues, de 55 años llamada Clotilde Romero Pacheco, güey, Ujú. quien era amiga de la asesina, pues, ¿no? Ok. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, güey, Silvia indicó que le habría dicho que recogería un billete de 20 pesos del suelo y cuando se agachó la hirió con un hacha. Madres, güey. Acá. O sea, ¿te imaginas lo sádico que es matar con un hacha? Se me hace muy, muy brutal. Ajá. Brutal. Muy brutalón. Y, o sea, pues la justificación es que era un ofrecimiento de sangre, güey, de protección por parte de la Santa Muerte durante un tiempo. Luego quemó y enterró el cadáver decapitado cerca de la casa familiar. O sea, como que el ritual le decía que tenía que derramar la sangre y no nomás eso, sino que tenía que decapitarla. Aquí vamos a poner imágenes. No, no es cierto, no. El minor anda muy desatadito, el minor, ¿eh? La segunda víctima, güey, fue Martín Ríos Chaparro, de 10 años de edad, güey. Hijo biológico de Eduardo Sánchez. Eso no importa, ¿no, güey? Fue asesinado en junio del 2010. Ok. En la reconstrucción de los hechos, Silvia relató que emborrachó al niño, güey. A la madre. Y fue su hija menor, para ese momento de tan solo 13 años, quien apuñaló al menor en 30 ocasiones. Aún con vida 30 veces. aún con vida lo degollaron y esparcieron su sangre alrededor del altar. O sea, es un sadismo increíble Sí, ¿no? el que Y hace esta deja señora. tú, o sea, era un niño y aparte pones a tu hija de 13 años a hacerlo, güey. Sí, o sea, es enfermizo totalmente. Está muy loco, Sean, güey. Y la tercera de las víctimas, güey, fue Jesús Octavio Martínez. Ok. Otro niño de 10 años, güey. Fue asesinado en julio del 2010 y fue reportado como desaparecido por su madre y su novio. En este crimen, Silvia sostuvo al niño enfrente del altar mientras una de sus hijas lo degollaba. O sea, No como mames, que güey. involucraba mucho a A los las niños. hijas, güey, ¿no? Oye, y es curioso que niños, porque, bueno, hablando como en relación, pues, de lo que es la brujería y todo esto, pues, los niños simbolizan como la pureza, simbolizan Sí. como la renovación del alma. Ujú. Hay como ciertas connotaciones que obviamente como que le dan más poder a este tipo de rituales. ¿no? Claro, Al final claro, de porque, cuentas. o sea, perturbas o como que corrompes esa pureza. Sí, Y lo hace todavía como peor, pues, ¿no? sí. De acuerdo a las declaraciones de la propia fiscalía, güey, en este crimen, 3 niños de 5, 2 y 1 año habrían estado inmiscuidos de alguna forma, al menos siendo testigos del homicidio. O sea, eso también está raro. Porque, ok, hiciste que tu hija de 13 años matara, pero no nomás eso, o sea, inmiscuiste a otros 3 niños nomás viendo. Sí. Eso genera un trauma y los quiebra por dentro. Entonces, le da todavía más poder al ritual, pues, ¿no? Totalmente, güey. Así fue, güey, esta morra. La detuvieron. Y déjame ver si está en la cárcel ahorita, güey. Estará viva, güey. Silvia y los 7 implicados fueron detenidos en marzo del 2012, güey. Ujú.
Fue encarcelada en el Centro de Rehabilitación Social del Estado, donde fue condenada a pasar una pena acumulada de 180 años de prisión. Aquí en México, pues para contexto para las personas que son de otros países, pues no existe como tal la pena de muerte. La pena de muerte ni la cadena perpetua, pero puedes acumular tantos años en la cárcel que pues sea una cadena perpetua a final de cuentas. O sea, de hecho, pues muchos de los asesinos pues más populares de la historia de México y gente que pues ha cometido crímenes pues digamos políticos y de otro como de ramas como más impactantes, pues sí terminan teniendo como esta cantidad de años, como 180 años y ya no salen, pues o sea, es como ese agujero legal que se puede dar al gobierno para implementar cadenas perpetuas sin que diga cadena perpetua. Exacto. Es una mamada, ¿no? Es una mamada, pues, pero la verdad es que funciona porque hay países que lo hablaremos de un caso de uno de los asesinos seriales más grandes de... Tu favorito. Sí. De uno de los asesinos seriales más grandes de Latinoamérica, que en este caso esta persona pues ya está por salir en un par de años porque en su país pues no existe la cadena perpetua, no existe como esta acumulación de años que se puede dar aquí en México. Pero bueno, eso es tema para otro capítulo. De hecho, ahorita que me contaste eso, me acordé de una entrevista que vi de una persona que se llama César Neftalí. Se me hizo curioso el nombre. César Neftalí. Esta persona yo me la encontré en YouTube en una entrevista hace rato, de hecho, investigando el satanismo, ni siquiera de sectas, estaba investigando el satanismo. Me encuentro esta entrevista que es como de hace varios años, de un programa que se llamaba Hablemos Claro. Este programa es un programa muy viejo de la televisión mexicana, en el que pues hacían entrevistas y como que hacían este tipo de reportajes, reportajes documentales, ¿no? Bueno, César es una persona que dice y afirma que estuvo involucrado con una secta satánica durante 7 años de su vida, desde los 12 años de edad hasta pues su adultez temprana, ¿no? Afortunadamente pudo como escapar de eso. Él estaba prácticamente recluido en ese lugar, amenazado con varias cosas. De hecho voy a ir contando, pero bueno, supuestamente César se va involucrando en este caso, en este lugar, porque una persona mayor que se le acerca lo invita como a ir a su casa y que lo trata muy bien. Él dice que tenía mucho desapego con su padre, o sea que siempre su padre fue muy distante con él, y en cuanto esta persona pues se empieza a fijar en él, lo empieza a atender, le compra cosas, lo tiene así como un tío, y él dice como el padre que siempre soñé, dice. Entonces pues en base a esto empieza el rollo de la manipulación. Un niño de 12 años pues que de hecho le pregunta a la entrevistadora, o sea, y que tus padres no pues preguntaban por ti. No, pues yo nomás decía que pues que ahí vengo, que voy a salir. No me preguntaban más, o sea, estaba totalmente desatendido, totalmente pues como le decíamos ahorita, vulnerable, ¿no? Ante estas situaciones. Check, otra vez. Sí. Entonces, bueno, cuando lo empiezan a involucrar más con esto que este señor tenía entre manos, se empieza a dar cuenta que hay un grupo de personas que pertenece a la misma casa donde vive este señor, que en realidad pues poco a poco se da cuenta que es como un culto, que es un lugar donde la gente reza o ve cosas. Dice, cuando llegué como a la casa, era una casa muy ostentosa, grandísima, una mansión donde había figuras demoníacas y cosas así muy, muy raras, pues, ¿no? Y le dice, ¿no te asustaste? No, pues yo lo vi como que eran figuras así como estatuas. Ni siquiera tenía relacionado una cosa con la otra. No, para nada. Y poco a poco lo van introduciendo como a estas creencias, a estos ritos que dice él que ellos practicaban como rituales de magia y de cosas como ocultistas, pero muy deeps. Al nivel que llega un punto en el que se da cuenta que sacrifican animales, que sacrifican bueno, primero para como darle su iniciación, o sea, como ya formalmente él ya se está involucrando, ya todos lo aceptaban y todo bien, pero como para ya darle la iniciación bien al culto de satánico, él cuenta que lo ponen en una mesa larga, como
como de piedra. Y empiezan a llevar animales y los empiezan a sacrificar arriba de él. Y empiezan a esparcir la sangre en todo su cuerpo. Lo desnudan totalmente. Primero se negó, pero le dijeron que iba a estar bien, que era parte para su purificación. Que lo logran manipular, al punto que él pues sí accedió a estar desnudo. Y empiezan pues, a pasarle todo esto, pues esta mezcla de sangre y de cosas de sesos y cosas muy asquerosas. Hasta que llega un punto en el que bajan bebés humanos. Y No ya te imaginarás, mames. empieza a pasar algo ahí pues muy brutal. Pero aún así él pues se queda más tiempo. Pero cuando se da cuenta que pues que realmente había como este tipo de prácticas, de hecho él dice, y cómo, no sé, o sea, cómo conseguían a los niños, ¿no? Pues se los robaban, o sea, o así, o sea, había muchas cosas muy turbias detrás de toda esta secta. Y él como que le empieza a dar miedo y empieza a querer salirse de ahí. Entonces él pues intenta escapar del lugar. Y cuando se da cuenta que pues que lo empiezan a amenazar y le empiezan a decir que pues que algo malo le va a pasar. En eso le hablan y le dicen que pues que está bien, que se puede ir y que puede llegar para hacer como un ritual como de para que se salga, ¿no? Entonces cuando llega se da cuenta que tienen amarrada a una persona que le dicen que tienen que sacrificar y que él la tiene que sacrificar, y él se niega, pero accede a estar en el ritual. Entonces cuando llega al ritual se da cuenta que esa persona era su madre. No mames. Y asesinan a su madre enfrente de él. Afortunadamente, como te digo, logra escapar, se logra ir de esa vida y logra desaparecer para esa comunidad. Y pues tiene esta entrevista que la pueden ver. Igual estamos viendo imágenes ahorita de... ¡Ah, la madre! Eso sí pasó, güey. No, sí, ¿Cómo se llama? El caso, bueno, el caso en sí se lo pueden encontrar como Satanismo en México. Es una entrevista con una persona, como les digo, que se llama César Neftalí, en el programa Hablemos Claro. Igual aquí pues podemos poner el link abajo. De TV Azteca, güey. Ajá. Y pues bueno, esa es la historia de este chico, que la verdad está muy muy densa. O sea, yo a lo mejor la conté como muy cortada. Ajá. Y me faltaron muchos detalles porque también es explícita a más no poder. O sea, la verdad es que si la hablara a lo mejor y nos banean, pues, o sea, no quiero como excederme mucho con las palabras, porque sí hay como muchas cosas que pasan que sobrepasan como el nivel de el límite, crueldad, ¿no? humana, ¿no? Es como increíble. Y qué pues, cabrón, güey. No, sí. Y fíjate que a pesar de que yo no crea tanto que existan como tal o sea, como estas sectas satánicas, que obviamente yo no creo tal cual en Satanás y en este tipo de cosas, pero me parece pues muy perturbador, y lo que sí me da miedo a mí es este tipo de cosas, güey. Sí, no, es que a lo que puede llegar pues, la crueldad humana, ¿no? Hay cultos y sectas que ni siquiera sabemos tú y yo, pues. O sea, o cosas o prácticas que vemos muy normales en la vida laboral, incluso, que no podemos interpretar. Y de hecho, para ir cerrando este capítulo, güey, no quiero dejar de fuera algo que también pasó hace un año, ¿no? Que es todo el tema de Herbalife, güey. O sea, todo el tema de Herbalife. No que se vaya a comparar con esta secta satánica que acabas de decir, o con la cienciología, o con la luz del mundo, pero hay que empezar a identificar patrones. O sea, y Herbalife es el ejemplo, ni modo, güey, que toca ahora, pero como Herbalife hay un montón de marcas. Sí. Y las conocemos todos, pues. O sea, todas estas marcas de carácter piramidal y de esquemas de hazte rico con dinero de la nada, terminan siendo... Incluso esquemas de espiritualidad también, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vimos que en el caso de Ricardo Ponce con su secta sexual, que también pues fue un caso súper polémico. Que es que, fíjate, eso que acabas de decir, ya lo has denominado como una secta, porque es la forma en la que debemos de empezar a interpretar patrones. Eso era una secta, una puta secta, güey. O sea, o un culto, pues como sea. Sí. Sin embargo, claro que lo fue, güey. Sí. Claro que lo fue. O sea, no era un güey que... No era un violador. El vato ya trabajaba con un sistema, güey.
en el que involucraba personas, jerarquías y todo para llegar a un fin, pues, ¿no? Que su fin era, pues, tener coito, pues, y dinero, ¿no? sí. Que es lo que todos buscan, pues. Sí, la verdad que sí, o sea, la mayoría busca eso y también como, pues, enaltecer su ego, ¿no? Súper, o sea, una persona con... Se diosifican todos, o sea, Ese les encanta es- diosificar. Ese es otro factor, ellos nunca se equivocan, güey. Y podemos verlo en todos los ejemplos que acabamos de mencionar en este capítulo, güey. Y Ricardo Ponce es un ejemplo muy claro. Y al igual que los dueños de Herbalife, fue un pinche boom cuando se enteraron todo el mundo de que esos productos que vendían, pues realmente no servían de nada, güey. Sí. Y Que de hecho, al grado que ahorita, por ejemplo, pues afortunadamente estamos en un podcast, pero si tú hablas en un video específicamente de ese tema, ujú. te banean, güey. O sea, Sí, tienen poder, güey. Tienen poder. o sea, mucha gente les han tumbado videos que dicen de que la marca y todo, y te la tumban, güey. O sea, no puedes hablar de ellos. Está muy cabrón, güey. Y así como Herbalife existe, pues Amway, existe todo OmniLife, güey. Incluso ya, negocios que ni siquiera tratan de venderte algo, güey. O sea, que ahorita lo que está muy de moda, pues, ¿no? Que son las criptomonedas, güey, el trading, todo esto. Que te venden toda esta manera mágica en la que te vas a volver millonario. Sí. Y así como siempre lo decimos, güey, hay muchísima más información de esto. Y vamos a recomendar al Tamayo, que Sí, igual y próximamente... buenísimo. Igual y próximamente aquí lo tenemos. Ojalá. O sea, la verdad es que sí queremos invitarlo. Pónganle mensaje. Igual vamos a poner su canal aquí para que lo vean. Sí, Y que vayan a verlo. Y la neta, pónganle mensaje. Vea Emisiones Podcast. Ponle que... No hay nadie mejor que él para el tema de las sectas y los cultos, güey. Increíble, increíble. Él le declaró la guerra a todo este tipo de corrientes, pues, ¿no? Y de hecho yo tengo una anécdota que quiero contar de una experiencia que tuve con un trabajo así. Ujú. Que ya se la saben aquí, pero Sí, no sí, voy sí. a decir yo el nombre porque, pues, como decimos, son empresas muy poderosas, güey. O quién sabe, igual esta no es tan poderosa, güey. Pero de todos modos, pues. Sí. Esta empresa vendía algo. Y dentro de la misma empresa, güey, había ciertas reglas que a mí siempre me llamó la atención y que en ese momento obviamente no se me prendió ningún foco rojo, pero tampoco yo las seguía mucho. Una de las reglas, güey, es que todos nos teníamos de hablar de mi señor. Está muy raro. Todos teníamos que hablar de mi señor. Muy raro. O sea, de que si yo me quería dirigir a alguien, era mi señor o mi señora. what the fuck. Y era como que esa era la cura. Y yo pregunté, ¿no? O sea, pues, ¿qué onda? ¿Por qué tenemos que decirnos así? Y ellos me hablaban de este concepto, güey, que querían como reforzar y que querían como, pues implementar para que la marca o para que todos los empleados se Como un sintieran lenguaje, ¿no? como un lenguaje, algo así como güey, ponte la camiseta. Ellos usaron la palabra misticismo, güey. O sea, ellos lo tenían así en el reglamento de que cuidar el misticismo. Que era este rollo de, pues eso, de como ese respeto, el de que todos somos iguales, bla, bla, bla. Otra de las cosas que también estaban interesantes, güey, es que tenían un himno propio. Que todos los días antes de ponerte a trabajar lo cantabas. Como una oración, güey. Como una puta oración, güey. Era una oración. Y obviamente el himno hablaba sobre, pues, de que ellos eran los mejores, de que era el mejor lugar para trabajar, güey, etcétera. Hay una vez, güey, esta estuvo bien cabrona. Y ahorita que lo pienso en retrospectiva me quedo, wow. Llegó como un personaje dentro de la empresa como pues muy poderosa, ¿no? Como muy alto en la jerarquía, pues. Un güey que había vendido un chingo, que era millonario, que ya así lideraba estas como convenciones, pues, ¿no? Ujú. Y vino a este lugar donde yo trabajaba como tipo para motivar a todo el mundo, pues, ¿no? Ok. Y él llegó muy enérgico, güey, hablando de que todo era posible, que la motivación, que esto, que el otro, güey. Obviamente cantamos el himno, obviamente te presionaban, así como lo mencionabas ahorita, pues de que te presionaban, de que todos cantaban y si tú no cantabas se te quedaban viendo. Sí, ¿no? Ajá. Sí, Y era como, ¿qué onda? Pero había otra cosa, güey. Yo era el equipo nuevo. Entonces a mí me tocó presentarme con todo el resto de equipo que ya eran como más pros, ¿no? Y dentro de ese equipo de pros estaba este personaje. Entonces él llegaba y te decía, di tu nombre, qué haces aquí y tu signo zodiacal. Ujú. Y yo, no, pues y soy Géminis. Y todos, güey, al unísono
de este grupo de espectadores, al unísono gritaron de que, bienvenido Sergio, eres Virgo. Y todos éramos Virgo. Y era como que yo pregunté, ¿qué onda? ¿Por qué? Ah, es que Virgo es virgen. Porque no has vendido nada. Cuando ya vendas algo, ya vas a ser Géminis. Es totalmente sectario eso. O sea, es como, Es totalmente sectario, güey. te pongo una etiqueta hasta que me cumplas, ¿no? Hasta que cumplas lo que yo quiero, tú vas a hacer esto. Sí, te convierten Está en lo que loco, ellos está quieren. loco. O sea, te hacen parte de una masa, güey. Y todo entre aplausos, entre risas, güey, entre un ambiente pues muy bonito, la chingada. Entonces, yo recuerdo muy bien el día que le mandé mensaje a mi superior de que ya no iba a ir ahí, güey. Que me puso este ejemplo. Yo le dije, güey, es que no he vendido nada en un mes, ya no es negocio para mí. O sea, yo tengo que ir, es mi tiempo, bla, bla, bla. Y me dijo, güey, o sea, me puso de ejemplo a este personaje. Me dijo, este vato no vendió nada en 3 meses. Sé como él, persiste y la chingada, sé constante. Y yo, es que eso no me motiva, güey. O sea, yo no puedo seguir 2 meses aquí trabajando. Tengo cosas que pagar, ¿sabes? Pero me llamaba la atención cómo ponían a este personaje como el ejemplo a seguir. Wow. Tienes que ser como él. O sea, No mames. y si él puede, tú puedes. Y era como que, wow, güey. Es como que, no, pues, ¿por qué? O sea, ¿por Y muy qué? interesante también, güey. Que fíjate, ahorita ya tengo 2 conocidos muy cercanos míos que han comprado sus productos y me han hablado muy bien de sus productos. Sin Ok. embargo, yo con una búsqueda rápida en Google de esta empresa me di cuenta que estaban demandados por toda la nación. O sea, que todo el país había registro de demandas porque sus productos no servían, güey. Ok. Y demandados, güey. Ujú. Y era como que, hostia, tío, ¿qué estoy haciendo aquí, coño? Y me fui, güey. Pero esa fue una de las, Qué de las increíble, güey. anécdotas que tengo Está muy cabrón. con ¿verdad? respecto a esto. Y fíjate aquí, güey, en cortito, chiquito, Es güey. una gran anécdota. O sea, güey. imagínate empresas muchísimo más grandes que ni siquiera tú y yo sabemos, güey. Sí. O sea, de hecho hay una película que dicen que fue la que mató a Kubrick, ¿no? Güey? Ah, ok, La de Con ya. los ojos muy abiertos. Sí. En donde el vato de repente y por accidente descubre una secta, güey. Y el Ujú. vato se ve acosado por esa secta, güey. Y es como que, cabrón, güey, o sea, yo ni siquiera sabía de esto, güey. Ahora temo por mi vida. Sí, ¿no? de hecho, un dato curioso para los del canal, los que nos siguen. El capítulo que tenemos de la cienciología y Ujú. de la luz del mundo está baneado. O sea, No realmente tiene, no tiene monetización. no tiene güey. monetización, no tiene alcance. O sea, casi nadie lo ha visto. Así que si quieren ir a verlo, vayan a checarlo también. Se dijeron cosas que al parecer YouTube No le gustaron. le parecieron muy fuertes. No le gustaron. Y tampoco el título le gustó. Yo creo de primera instancia no le gustó que se llamara como se llama, ¿no? Pero Maynard, ¿tienes más cosas que decirme? Me gustaría, nada más para cerrar, hablarte de una secta que me pareció muy interesante. De una oportunidad de negocio, mi cara. ¿Sabes qué es? Acá. No mames, güey. Bueno, ahorita te iba a decir, de hecho, pero se me fue como entre la plática. Ujú. Los defensores de Cristo. Ok. Ignacio González de Riva era el creador de esta secta mexicana, en la que, bueno, básicamente lo que él promovía era el valor de la suciedad y la libertad sexual. O sea, Interesante. era háblanos. una persona que vivía en sociedad y que básicamente pues, le gustaba siempre estar en orgías y cosas así. O sea, él tenía su harem, él tenía sus personas séquitos. Es un derivado obviamente del cristianismo también, o sea, tiene como ciertas ahí cosillas de Se puede cristianismo. decir que es como una secta del cristianismo. Exacto, sí. Ok. Bueno, un dato como curioso de este hombre es que él decía que tenía el poder de la levitación, tenía el poder de la telequinesis, tenía el poder de todas las gnosis y Ujú. tenía el poder de curar enfermos incluso terminales. O sea, él curaba el cáncer, él curaba el SIDA, él curaba lo que le pusieras, hacía que la gente que no podía caminar caminara, Wow. que los ciegos pudieran volver a ver. Eh, y bueno, Me encantó tu risita. es que lo que pasa después es que, bueno, se empezó a hacer una investigación porque obviamente pues habían personas que de alguna manera estuvieron involucradas y no les gustó lo que vieron ahí dentro. Entonces, ya investigando a Ignacio González, Ujú. se le encontró en una casa en Nuevo Laredo
Lo hizo aquí en el norte del país, güey. Oye, sí, ¿eh? En el norte del país fue donde hizo la secta. Y de hecho fue una noticia muy popular en su tiempo. Bueno, se le encontró en una casa donde habitaban alrededor de 30 a 40 personas en condiciones totalmente inhumanas. O sea, estaban pues en una casa de... Como en este cuarto, están 30 personas durmiendo. Que es digamos, un cuarto de 4x4. Sí. O menos, ¿no? Tal vez. Bueno, 4x4, digamos, 30 personas durmiendo, defecando, orinando en baldes, comiendo limitadamente y manteniendo relaciones sexuales. Guácala, güey. Entonces, afortunadamente, pues llega la policía, hace una intervención y logran sacar a muchas personas que estaban ahí presas, básicamente, por esta secta. El único que podía usar un baño ahí era él. Claro. Era el único que podía. Y obviamente, pues él tenía el poder de estar con la mujer que él quisiera Y la bañaba primero. No sé si las bañaba. Pero él valoraba, pues, esto de la suciedad, ¿no? Como tal. Aparte, como para añadir un poco más de salsa a esta historia, se sabe que él tenía negocios con otra persona que también se autoproclamaba como una persona evangelizada dentro de la iglesia, que era casi un santo, punto. Y tenía negocios de estafas a nivel nacional y hacían millones y millones de dólares, aparte de lo que pues generaba pues esta secta, ¿no? Y ya al final terminaron todos pues detenidos, obviamente, y hasta la fecha, afortunadamente. Pero pues a gusto el vato en la cárcel, güey. Sí, tipo, la misma vida que tenía el vato. Sí. Y, No, y todavía pues, pues se atribuye pues que a este caso que hubo incluso suicidios por lo mismo. O sea, que pues las mismas condiciones de las personas o los tratos que tuvieron y los traumas que generaron, pues hubo pues pocos, pero fueron como 2 casos. No, sí, güey, está muy interesante el tema de las sectas. A mí me gusta mucho. Como te digo, güey, por esta exploración de la psique humana, güey. ¿Cómo estás en tu casa un día, güey? Y de repente estás con 30 cabrones en 4x4, güey, metros, teniendo sexo entre la caca, güey. O sea, ¿cómo? Horrible. ¿Cómo llegas a ese punto? Horrible. Se me hace muy interesante. Sobre todo también las maneras de manipulación, güey. Porque pues, ahorita un líder sectario es demonizado, güey, y repudiado hasta que se descubre, güey. Sí. Porque durante el camino es un dios. Sí, Entonces, totalmente, como... totalmente. De hecho, muchos incluso mueren y siguen siendo venerados por sus séquitos. Claro, Jesucristo. Sí. Muchas gracias por haber visto el capítulo del día de hoy, güey. Lavándome las manos. Pues es todo, ¿no? Sí, todo es todo. Y esperemos que hayan disfrutado esta plática lo que nosotros. Sí. Y pues muchas gracias a todos que nos han seguido recientemente otra vez. Y esperamos que los que van llegando nos puedan seguir, puedan suscribirse a este canal de YouTube, nos puedan seguir en Spotify si están por allá, si nos descubrieron por ahí. Estamos con Emisiones Podcast en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitch, en TikTok. Y también, bueno, tenemos este grupo de Facebook que, como lo mencionábamos al inicio, nos gustaría mucho que se unieran para poder compartir historias, para futuros capítulos, wey, todo. que podamos nosotros mostrar sus evidencias y poder comentarlas aquí. Así que pues nada, sin más que agregar, pues me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillon Sergio en Instagram. Y pues nada, güey, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, güey. Hasta la próxima.